gloria tuya no se detenga simplemente por una palabra, sino que la gloria tuya se mueva aún más, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, en medio de aquellos, Señor, que van a tener la oportunidad de ver esta palabra por el internet, oh Rey amado. Que tu gloria, Señor, impacte cada una de nuestras vidas, que tu gloria liberte a aquel que tiene que ser libertado, que tu gloria anime al que tiene que ser animado, Señor. Sabemos, Dios mío, que tu palabra no regresa atrás vacía. Estamos creyendo, estamos confiando en ti, Señor, que tú eres el que salva, que tú eres el que restauras, Cordero Santo. Ahora, Dios eterno, me pongo en tus manos, que sea tu gloria bendita descendiendo cada vez más, Rey amado. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Le he titulado esta noche esta palabra: el abogado te espera. Llámale. El abogado te espera. Ahora nosotros vamos a meditar un momento en esta palabra. Cuando Cristo Jesús vino al mundo, no vino por casualidad. No vino porque no tenía más que hacer allá en el reino de los cielos. No vino porque usted y yo lo mereciéramos. No vino tampoco porque se le mandó una solicitud, ni tampoco porque ya no lo querían allá. El Señor vino con un propósito: a salvar a la humanidad. No a salvarlo simplemente a usted y a mí que estamos en este lugar. Vino a salvar a la humanidad entera. Porque no le voy a decir todo lo que existe en el mundo, porque existen animales, aves, bestias, peces. Así que vino por usted y por mí. Vino el Señor. No vino simplemente, como le decía al principio, porque tuvo ya nada que hacer allá en el reino de los cielos. Sabemos que desde el principio el hombre ha sido rebelde contra Dios. Desde la creación de Adán y Eva, el hombre se ha rebelado ante la bondad, ante el deseo del Señor de tener una plena comunicación con el hombre. Sabemos que cuando Adán y Eva se colocó en el huerto, se les dio una palabra. ¿Qué podían hacer y qué no? A usted y a mí, no más de una vez se nos ha dado una palabra. ¿Qué podemos hacer y qué no? Pero ahora vemos, como dice la lectura, hijitos míos. O sea, con qué amor el Señor nos está hablando, con qué amor el Señor se está refiriendo a usted y a mí. El Señor conoce su corazón, el Señor conoce mi corazón. ¿Cómo cree usted que el Señor nos llamaría si Él nos llamara como nosotros nos referimos con la humanidad? ¿Cree que estaría tomando la palabra hijitos míos? ¿Cree que se estaría refiriendo a usted y a mí con la misma forma que Él lo hace por la gratitud que Él tiene? Yo creo que nosotros como humanos muchas veces nos referimos a alguien por lo que vemos, por lo que sabemos y por cómo queremos tratarle. Muchas veces la persona no se merece que se le trate así, pero no damos la oportunidad que esa persona se exprese hacia nosotros. Porque Dios sí espera aún que nos expresemos y Él sí nos llama bien. Tenemos un ejemplo muy grande en la palabra del Señor. Usted me puede decir dónde. En cada una de las páginas de la Biblia existe un ejemplo para nuestra vida. Nosotros vemos que hoy se refiere hijitos míos. ¿Quiénes son los hijos del Señor? ¿Quiénes son aquellos que quieren ser hijos del Señor? ¿Por qué le titulé el abogado te espera? Llámale. Porque Él ya nos llamó. El abogado ya nos llamó. Aquel simplemente hizo el llamado cuando dijo que Él vino al mundo a morir por los pecados del mundo. Él no dijo voy a ir a buscar a ver a quién quiero salvar. Él vino por todos, como dice la palabra al final, no solo por mis pecados, sino también por los del mundo. Hay una gran diferencia cuando usted y yo nos presentamos ante el Señor, porque venimos, buen Dios y Padre que estás en los cielos. No nos dirigimos directamente a un Dios, porque Él es el que salva, Él es el que restaura. Pero Él viene y generaliza. Él no dice solo uno. Él no dice solo fulano porque solo Él se lo merece. El Señor está llamando a la humanidad completa al arrepentimiento, al acudir al abogado. Usted me va a decir, pero yo no tengo por qué acudir a un abogado si no tengo nada de qué arrepentirme.
Pero a mí la palabra me enseña que día con día, donde usted y yo caminamos, nosotros encontramos pecado. Nosotros encontramos pecado. Usted me puede decir, yo no lo estoy haciendo. Pero también la palabra enseña que si nosotros vemos el pecado y no corregimos, somos partícipes del pecado. Así que nosotros tenemos que día con día acudir al abogado. Acudir al abogado. ¿Por qué vamos a acudir al abogado? Ahora usted, déjeme que yo le explique esto. ¿Cómo yo lo voy a representar ante el Padre a usted? ¿Cómo yo voy a parar ante el Dios eterno y decirle, Señor, perdónale sus pecados? Porque en realidad no los hizo con el deseo de hacerlos. Yo no puedo hacer eso. Porque un abogado no puede presentarse ante una corte a representar a alguien si él mismo ha rompido la ley. Un abogado no se puede parar ante un juez y decirle, no, ese cargo no es para él, porque en realidad esa ley no existe. ¿Cómo no va a existir si él mismo ya la rompió? Ahora nosotros nos presentamos ante el Señor y venimos y le decimos, Señor, en realidad, mira que Julano no está pecando tanto, Julano no está haciendo tanto para que sea castigado. ¿Cómo nosotros lo vamos a saber? Si nosotros mismos hemos rompido la ley que el Señor nos dio. Nosotros sabemos que el Señor dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No está justificando. No le está diciendo simplemente, hay un abogado, peca y después vuelve. No le está dando una justificación a la humanidad para que venga y haga el pecado. Lo que está dando a entender el Señor es que usted y yo sí podemos pecar. Que usted y yo sí podemos pecar. Pero que nos vamos a apartar de Él. Usted y yo puede hacerlo. Podemos hacerlo. El Señor nos ha dado libre albedrío de escoger en realidad qué es lo que queremos hacer. El Señor no le dice con esto, yo soy tu abogado, hazlo, yo voy a estar pendiente de ti. El Señor no le dice, hazlo, yo voy a estar atento a tu palabra para simplemente correr a mi Padre y decirle que te perdone. El Señor lo que nos está diciendo es que está bien, cometimos el pecado muchas veces inocentemente, muchas veces porque se nos resbalaron las patas y caímos al pecado. Pero eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Wow, pegué este paso, me caí, pequé, no lo vuelvo a hacer, porque el Señor mismo le dijo a aquella mujer que encontraron en adulterio, vete, tus pecados te son perdonados. No le dijo ahí, por si por allá te aparece otro, puedes volverlo a hacer y que yo te voy a volver a perdonar. No le dio la oportunidad, no le dio una extensión de tiempo, no le dio una excusa para que la mujer volviera a lo mismo. Así usted y yo venimos a los pies de Cristo, venimos sedientos de una justicia, venimos anhelando de ser libres. ¿Por qué cuando ya somos libres queremos volver a la esclavitud? ¿Por qué cuando ya se nos ha sacado de donde estábamos queremos regresar a lo mismo? Como quien dice, para mí no valió nada lo que Él sufrió, para mí no valió nada lo que Él hizo, para mí no valió nada lo que Él me dio, por eso voy a volver. Así lo tomamos. Porque si el Señor nos pide que Él quiere que no pequemos, ¿por qué nosotros volvemos a lo mismo? Nosotros sabemos que el bien que el Señor hace con cada uno de nosotros, la humanidad muchas veces no lo va a entender. La humanidad muchas veces no le va a comprender. No tal vez porque usted no quiera, no tal vez porque usted no se lo merezca, sino que la humanidad muchas veces está cegada por el pecado. El que está cegado por el pecado no va a entender que usted venga y le diga, mira, yo estoy más que alegre, yo estoy gozoso, yo estoy saltando, yo estoy danzando porque Cristo me ha hecho libre. Y Él le va a decir, ¿y de qué te ha hecho libre si nunca te había amarrado? Así se le va a presentar la humanidad, así se le va a presentar el mundo, preguntándole, ¿de qué te ha hecho libre si nunca te había amarrado? Nunca te había encerrado. Usted y yo estábamos encerrados en nuestros propios pecados, en nuestros propios delitos. Estábamos más que hundidos, más que perdidos nosotros para la humanidad. Pero llegó el día que Cristo dijo, ya basta, ya basta. Porque yo pagué por esos pecados. No es justo que sigas en lo mismo. No es justo que sigas en los deleites de tu carne, en los deleites de tu vida. Sabemos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Como digo el apóstol, ya no vivo yo,
mas Cristo vive hoy en mí. Y si Cristo vive en mí, pues me voy a apartar del pecado. No que porque Cristo vive en mí, yo voy a hacer con lo que quiera. Cristo anduvo en esta tierra y Él, teniendo el poder en sus manos, teniendo la autoridad en sus manos, no pegó un paso en falso. ¿Qué es lo que nos da a conocer a nosotros? Que nosotros no tenemos ninguna autoridad, ninguna oportunidad, ni siquiera una excusa para querer voltear a ver el pecado. ¿Cuál es la excusa que usted tiene para voltear a ver el pecado? Que porque Cristo es nuestro abogado, Él no va a dejar de serlo. Pero usted y yo sí podemos dejar de ser sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor va a llegar el momento que la oportunidad expira. Nosotros no sabemos si en el momento que nosotros decimos, yo mañana me voy a arrepentir porque ahora está rico el pecado. ¿Qué nos garantiza que mañana vamos a poder salir del pecado? ¿Qué nos garantiza que mañana aún vamos a tener vida para venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, en realidad pequé contra el cielo y contra ti, me arrepiento? No tenemos ninguna certeza, no tenemos ninguna seguridad. Yo sé que no nos gusta que se nos hable de esto. Créanme que yo tampoco me entraba esto. Yo le puedo decir, yo leía y no me entraba. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que en realidad a nosotros nos confronta. A nosotros nos alegra que nos digan, mira, va a haber pastel, va a haber tamales, va a haber comida. Ahí sí hasta saltamos. Pero se nos habla de meternos, de vencer al pecado, de romper ese lazo que nos tiene atados. Y ahí sí, hasta nos movemos que nos pica la espalda. Hasta nos pica el cuerpo. ¿Por qué? Porque se nos está atacando algo que no nos gusta. La carne. La carne. Sabemos que la carne es difícil. Como dice cualquier enseñanza, nosotros podemos reprender al enemigo y el enemigo va a huir de nosotros. Pero ahora dígame usted, reprenda la carne que anda a ver cómo se le va. Reprenda la carne a ver si se le puede ir. Eso es lo que a nosotros no nos gusta, que se nos toque la carne, porque la carne decimos, esto es lo que a mí me embellece. No me la toquen. Me ha tocado mucho tiempo pasar en el gimnasio. Eso es lo que no nos gusta. A nosotros nos gusta que nos hablen bonito, que nos den todo lo que necesitamos, pero que no nos toquen el pecado, que no nos toquen la carne. ¿Por qué? Porque sabemos que no nos podemos despojar de esa carne. No nos podemos nosotros desprender de ella, porque sin ella no existimos. Pero dígame usted, si no podemos sujetar esta carne a lo que el Señor sí quiere, si no podemos sujetarnos a la voluntad de Dios para que Dios se glorifique en nuestra carne. Sabemos que nuestra carne es el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros nos ponemos hasta chinitos cuando nos hablan de la carne si ya no nos pertenece? Le pertenece al Señor, es un templo de Él, es una casa de Él. Pero usted dice, no, si yo la cuido, usted tiene que cuidar la casa donde vive. Así tiene que cuidar la casa de su Padre. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Apartándonos del pecado, apartándonos de todo lo que nos hace daño. Si nos damos cuenta, el cristianismo hoy en este día, en este tiempo, podemos decir que están llevando un evangelio extra light. En una ocasión yo estuve presente en una prédica que alguien supuestamente que yo admiraba dijo, hoy ya no podemos predicar fuertemente, ya no podemos exhortar demasiado, porque a la gente hoy le gusta el evangelio light. Que el Señor lo reprenda, dije yo. Porque algo light es algo que se lo han suavizado. Algo light es algo que se lo han acomodado a como uno quiere. Nosotros no tenemos que acomodarnos a lo que nosotros queremos. No tenemos que acomodarnos a lo que en realidad escuchamos. Tenemos que acomodarnos a lo que el Señor dijo, que sin santidad nadie verá al Señor, sin la cual nosotros no podemos ver al Señor. ¿Por qué nosotros vamos a anhelar un evangelio light, un evangelio suave, si tenemos la verdad? Tenemos lo que en realidad necesitamos. ¿Cómo nosotros podemos vivir en santidad? ¿Cómo nosotros podemos vivir para Cristo? Me parece que todos tenemos un manualito por ahí. Un manualito nos indica cómo vivir para Cristo. Cómo vivir en santidad.
Yo no sé si su Biblia es chiquita o grande. La mía es grande porque ya no miro. Pero todo lo que dice la mía lo dice la suya también. Lo que quiere decir que si a mí me dice que si yo me meto al pecado, pierdo la salvación. Lo que si a mí me dice que si yo me guardo, lograré ver la gloria. Pero si yo me mantengo con un pie adentro y un pie afuera, allá vamos a correr por esos ríos, porque el Señor dijo que nos vomitará de su boca. Nos correrá el agua, nos va a arrastrar. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado del propósito de Dios. Nos hemos apartado de la visión de Dios para su pueblo. El Señor sabemos que es grande en misericordia, pero también es fuego consumidor. Va a llegar el momento que nos va a decir: hasta aquí llegaste ya. Colmaste mi paciencia, como decimos nosotros. Ya no más, ya no tienes oportunidad. ¿Qué será de nosotros haber estado tantos años en la iglesia, tantos años guardándonos para el Señor, tantos años clamando al Señor porque nos salvara, porque nos restaurara, porque guiara nuestra casa, porque guiara nuestras vidas, y al final nos perdemos? ¿Qué será de nosotros? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, por eso decían al principio, ninguno de los que estamos aquí somos niños espirituales. Si usted se considera niño espiritual, comience a caminar con firmeza, porque el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. A usted y a mí nos pueden decir: no, es que eso lo vengo escuchando hace 40 años para los que tienen la edad, tantos años para los que tenemos menos, tantos para los niños. Pero el Señor no ha venido porque aún su iglesia está corrompida, porque aún su pueblo se desvía, porque aún los que no conocen no quieren reconocer. Sabemos que nosotros que estamos en los pies de Cristo, el Señor nos habla afuera de tiempo, y aún cuando usted y yo no queremos. Muchas veces ya nos estamos queriendo dormir y todavía por allá del vecino suena una alabanza que dice: Cristo viene pronto. Aún cuando usted y yo no queremos escucharlo, el Señor nos sigue hablando. Usted va a decir: no, pero yo voy a escuchar a la iglesia y ahí me dicen que tengo que guardarme y todo. Pero en realidad nos estamos guardando, en realidad estamos viviendo para el Señor. El punto 2, el llamado a buscar a Cristo. ¿Por qué nosotros tenemos que llamar al abogado? ¿Por qué Cristo tiene que buscarlo a usted? ¿Quién necesita más, Cristo o usted y yo? Nosotros. Cristo sin nosotros sigue siendo Cristo. Usted y yo sin Cristo no somos nada. Entonces, ¿por qué nosotros no llamar al abogado? ¿Por qué no acudir al abogado? Si sabemos que necesitamos un defensor, sabemos que necesitamos alguien quien nos guíe ante el Padre, alguien quien nos traduzca, podemos decir. Muchas veces usted y yo nos encontramos en alguna oficina que no entendemos, como decimos, ni papa. Más que lo que decimos es yes, yes, y nos estamos hundiendo. Así muchas veces nos queremos presentar ante el Padre y no sabemos ni siquiera lo que nos va a decir, ni siquiera lo que le vamos a decir, con qué identidad nos presentamos ante el Padre, cómo nos estamos presentando ante el Padre si ignoramos el abogado, cómo nos presentamos ante el Padre si dejamos a un lado el abogado. Como quien dice: el abogado para mí, yo soy más que el abogado, ya no lo necesito. ¿Usted se ha dado cuenta que si un abogado terrenal se mete en problemas, busca otro abogado? Él no va a la corte: no, yo soy abogado, yo me puedo representar solo. No se lo permiten, no se lo aceptan. ¿Por qué nosotros ignoramos al abogado? Sabemos que Dios tiene una oportunidad no solo para el creyente, ni solo para el cristiano, para toda la humanidad, para todo aquel que reconozca. Nadie tiene libertad para pecar, dice. Nadie tiene libertad para hacerlo lo malo. Por eso dice: y si alguno hubiese pecado, ¿qué debemos hacer? Llamar al abogado, acudir al abogado. Nosotros podemos decir: sí, pero yo ya reconozco, yo ya sé cómo representarme, cómo llegar al Padre, cómo hablar con el Padre. Está bien, sabemos cómo hacerlo, cómo llegar al Padre. Pero ¿cómo ya hemos llegado al Padre? ¿No es porque el Señor Jesús intercedió por nosotros? La palabra dice que nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es mi abogado. Entonces nosotros no tenemos por qué evadir nosotros la autoridad del abogado.
Nosotros sabemos que podemos ir directo y decir, Padre, en realidad he pecado, en realidad reconozco que fallé, pero clamo la misericordia de tu Hijo que interceda por mí, porque sin ella estoy mal. Nosotros sabemos que tenemos un intercesor ante el Padre, y ese es el Hijo. Si hemos pecado, dice, Dios ha provisto un remedio para tratar con Él mismo, buscar a Jesucristo, porque Él es tu abogado. Él es el abogado de la humanidad, Él es abogado del pueblo. Nosotros no podemos simplemente decir, yo ya lo tengo todo, ya no necesito el abogado. Isaías 42:1 dice, y he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y te traerá justicia a las naciones. El Señor mismo lo está dando a conocer que Él ha dado contentamiento. O sea, como quien dice, yo le entregué la autoridad a mi hijo, yo le entregué la autoridad a tu abogado para que Él interceda ante mí. Nosotros no podemos simplemente evadir esa autoridad. Nos damos cuenta que cuando Jesús se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado, Él se sumergió en las aguas como usted y yo lo hemos hecho. Pero ¿por qué lo hizo si Él no tenía pecado alguno? ¿Por qué lo hizo si Él no había cometido pecado? El Señor nos estaba demostrando que Él, aun siendo Él, se sujetaba a la autoridad que tenía en ese tiempo Juan el Bautista, que estaba bautizando. Él estaba sujetando la carne y autorizando a Juan que le bautizara, para que nosotros entendiéramos que tenemos que acudir y respetar a la autoridad de Cristo. Eso es lo que nos estaba enseñando. El Señor puro bien hubiera podido decir, yo aquí soy el santo, yo voy a hacer todo. Él no lo hizo teniendo la autoridad, pero nosotros no teniéndola queremos tenerla. Nosotros no teniéndola queremos sobrepasar la autoridad. Queremos olvidarnos de en realidad lo que somos para nosotros evadir esa autoridad. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Porque así como Adán y Eva pecaron por sus propios deseos, usted y yo queremos pasar la autoridad por nuestros propios deseos. ¿Cómo nosotros vamos a obedecer esos deseos? Obedeciendo el mandamiento del Señor. Sabemos que tenemos que estar sujetos a lo que el Señor en realidad quiere. Y como nuestro abogado dice, Él defiende nuestros testimonios, aunque como pecadores somos acusados por Satanás, por nuestra propia conciencia, aún por el mismo Dios. ¿Por qué Dios nos va a acusar? Porque Él está viendo todo lo que usted y yo hacemos. ¿Por qué Satanás nos va a acusar? Porque Él muchas veces nos usa para hacernos apartar del camino del Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que permanecer atentos? Muchas veces se nos dice, yo estoy clamando por un trabajo. Y llega uno y dice, tengo un trabajo, pero tengo que trabajar horas extra. El Señor es grande, me ha bendecido. Es lo primero que decimos, el Señor me ha bendecido hasta con horas extras. ¿Usted cree que es el agrado del Señor que usted y yo nos perdamos un servicio para darnos 4 horas de trabajo extra? Si esas 4 horas de trabajo extra que usted va a trabajar, se lo va a comer la IARES, porque eso no le van a dar nada a usted. En el descuento que le van a hacer, y usted dice, pero él tenía 4 horas extra. ¿Dónde están? No solo se perdió ese sueldo, se perdió la voluntad de Dios, se perdió la oportunidad que Dios tenía para cambiar su vida, la oportunidad que Dios tenía para bendecirle aún más. Nosotros, si fuéramos sabios, dijéramos, Señor, en realidad tú quieres que yo trabaje extra. Preguntémosle al Señor. Cuando nosotros vamos a hacer algo malo, no nos acordamos que el Señor existe. Pero cuando estamos en lo malo, sí nos acordamos que el Señor existe. Nosotros decimos, yo solito me metí, ahora yo solo salgo, por rebelde todavía. Porque nosotros nos dejamos llevar por lo que en realidad nuestra carne quiere hacer. Nos dejamos llevar por lo que en realidad nosotros consideramos que es bueno. Pero no le preguntamos al Señor si en realidad era el propósito de Él. Si en realidad era lo que el Señor quería para usted y para mí. Porque nosotros muchas veces metemos la pata y decimos, pero ¿por qué no me di cuenta? Porque nos desenfocamos de lo que en realidad el Señor nos está presentando. Nos perdemos del panorama de donde el Señor nos tiene. Aún nos hemos apartado de lo que el Señor nos ha dicho.
Yo creo que a todos en esta casa el Señor nos ha dado una palabra. Pero ¿qué es lo que sucede con esa palabra? El Señor me habló, gloria a Dios. Pero mañana ni me acuerdo qué me dijeron. Aleluya. Por eso nos perdemos del camino. Por eso nos desubicamos de en realidad lo que Dios quiere. Porque nosotros agarramos nuestra propia visión. Decimos, no, el siervo del Señor me dijo que la bendición viene. Pero yo voy a correr a alcanzarla. Yo voy a correr a llegar primero porque pueda que tarde mucho y la situación está dura. Eso es lo que nosotros vemos, la aflicción que tenemos. Nosotros vemos lo que en realidad nos está atormentando. No vemos lo que Dios dijo que nos iba a dar. ¿Por qué? Porque dejamos nublar nuestra mente con lo que en realidad nosotros estamos viendo, no lo que Dios está viendo en nosotros. Nosotros tenemos algo que se llama memoria. Que como yo le decía a mi esposa una noche de estas, si yo leo todas esas hojas, estreno mi memoria y la apunto de un solo. ¿Por qué? Porque no ponemos nosotros a trabajar para nuestro propio beneficio. Nosotros la ponemos a trabajar simplemente, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto, pero no nos acordamos tan siquiera de decir, si Dios quiere. Entonces por eso es que nosotros nos desenfocamos del mandato, nos enfocamos del llamado, nos enfocamos de la palabra que Dios nos ha dado, porque nos olvidamos quién la ha dado. Nos olvidamos quién ha dado la palabra. Para que nosotros podamos llegar a la meta tenemos que recordarnos dónde nosotros comenzamos. Si a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó, a ratito llegamos de nuevo. Y no le estoy diciendo que se lo estoy deseando, que Dios nos ayude y nos guarde de eso. Pero es el enfoque que nosotros perdemos, la palabra que se nos ha dado. Hemos perdido la visión de dónde está el abogado. Nosotros nos olvidamos, yo ando bien, yo ya no necesito un abogado, yo no tengo para qué tener un abogado. ¿Cuándo nosotros nos podemos desprender del abogado? Pregúntese usted, ¿cuándo me puedo desprender del abogado? Si no nos podemos desprender de la carne, no nos podemos desprender del abogado, porque necesitamos la carne, pero también necesitamos el abogado para que Él sea guardando cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras decisiones. El abogado tiene que ir primero, el abogado tiene que ser el instructor de nuestra vida. Esa es la única forma que nosotros podemos decir, en realidad yo me puedo desprender del abogado, cuando estemos allá sentados en el trono celestial, que el Señor nos tenga allá a su lado, que ya estemos adorando al Señor. Entonces no necesitaremos al abogado, porque ya estamos al lado de Él. Mientras de eso nosotros tenemos que estar aquí, tenemos que apoyar nuestras fuerzas en el abogado. Nosotros no tenemos que pasar por alto cuál es la autoridad que el abogado tiene sobre nosotros. Cuando nosotros nos olvidamos cuál es la autoridad, dice, presentando delante del Padre su propia justicia, el abogado. ¿Por qué el abogado se presenta con su propia justicia? Porque él fue justo, fiel y verdadero. Si él se presenta con la justicia suya y mía, ¿cómo quedamos nosotros? Él se está presentando con su propia justicia porque Él ha vencido todo. Él ha rompido todo lo que había que romper. Entonces Él no tiene que le reprimirle y decirle, Padre, no, pero ¿por qué tú vienes a hablarme que Él no puede hacer esto? ¿Por qué tú vienes a decirme que Él no puede decir esto si tú lo has hecho? Aleluya. El Padre no puede venir y decirle al Hijo, simplemente tú has hecho esto, no vengas ante mí. Nosotros si nos presentamos ante el Padre, el Señor nos va a venir y nos va a dar una palabra. Nos ocupamos de nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos instruir a alguien más si no nos instruimos nosotros mismos? El Señor tiene toda la autoridad. El Señor Jesús tiene el poder, el dominio para hacerlo, porque Él no hubo que lo detuviera, no hubo que lo venciera, aún ni la misma muerte, aún ni la misma tumba, aún nada lo pudo detener, porque Él andaba en la autoridad del Padre. Él caminaba bajo la mano del Padre, Él caminaba bajo la guianza del Padre. Aleluya. Ese es el simple hecho, la simple excusa que nosotros tenemos para no ser igual a Él, para no evadir al abogado, porque Él lo hizo todo, cuanto que nosotros no hacemos ni un tercio de lo que necesitaríamos hacer. Ahora dígame usted,
o respóndase usted, ¿cómo nosotros podemos llegar a hacer lo que en realidad Él hizo? ¿Cómo nosotros podemos llegar a vencer lo que Él venció? Sujetándonos a la autoridad del Padre, sujetándonos a la visión del Padre, agradeciendo el ejemplo que se nos ha dado. Porque nosotros no podemos simplemente vencer con nuestra propia fuerza y decir, yo voy a resaltar porque yo he aprendido mucho de la palabra, yo voy a resaltar porque yo he estudiado mucho. Pero ¿de qué le sirve aprender mucho la palabra? ¿De qué le sirve estudiar mucho si no lo tiene como conocimiento, no lo tiene como práctica, no lo tiene como un instrumento delante suyo a decir, en realidad esto tengo que hacer? Muchas veces el estudio, muchas veces el conocimiento, como dijo, lo tenemos por basura. ¿Por qué? Porque ese conocimiento muchas veces lo utilizamos para humillar al que ni siquiera sabe leer. Ese conocimiento lo utilizamos para señalar a aquel que no conoce de Cristo. ¿De qué me sirve aprenderme la Biblia de memoria? ¿De qué me sirve aprenderme 10 libros de la Biblia o tantos libros que me enseñen cómo caminar si yo lo que hago es señalar al que no está caminando bien? ¿De qué me sirve señalar al hermano que está caminando bien ante el Señor si yo estoy peor? ¿Por qué muchas veces nosotros vemos el error del hermano? ¿Por qué vemos el error del mundo? Porque nosotros tenemos que caminar en santidad. Si nosotros no caminamos bien ante el Señor, todo nos va a parecer mal. ¿Cómo nosotros lo identificamos? Porque sabemos que nos hemos apartado de la verdad. Cuando usted y yo caminamos ante el Señor en la verdad, presentándonos con el juez, y Él nos lee el testamento, porque no le voy a decir una hoja, es testamento que el Señor tiene de cada uno. Aleluya. Se imagina que el Señor viniera y comienza a extender hoja por hoja. No pasa la noche y el Señor no termina de pasar las hojas sin siquiera leerlas de lo que usted y yo tenemos escrito en ese libro. Aleluya. Pero de todas esas cosas, ahora pregúntese usted, dígase usted mismo, ¿cuántas veces el Señor le ha perdonado? ¿Cuántas veces el Señor le ha limpiado de todo lo que hemos hecho? Si en alguna letra de todas esas que el Señor va a pasar, usted viene y dice, tal cosa yo hice y no le pedí perdón al Señor, pidámoselo ahora. Porque sabemos que esa lista va a existir el día que nosotros nos presentemos ante el juez. Él va a venir y va a sacar lo bueno y lo malo que hicimos. ¿Qué es lo que quiere usted que resalte? ¿Qué es lo que usted quiere que resalte ante el Señor? ¿Quiere que le saque todas las veces que quebrantamos la ley? Todas las veces que rompimos los estatutos del Señor. Todas las veces que hicimos lo contrario que el Señor dijo. O las buenas cosas que hicimos. Las buenas cosas que hicimos. ¿Quién quiere que le corrija? Nadie queremos que nos corrijan. Pero sabemos que si no queremos que nos corrijan, la palabra que leímos dice, estas cosas lo escribo para que no pequéis. Si el Señor nos está advirtiendo que no pequemos, es porque aún lo hacemos. El Señor nos está diciendo que no lo hagamos porque Él sabe que lo podemos hacer. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar esta noche. Olvídese, si quiere olvidarse de todo lo demás, de hijitos míos, olvídese de la amabilidad que el Señor nos trata, pero que no se nos olvide que el Señor nos está llamando a no pecar. Que no se nos olvide que el Señor está llamando a su pueblo a santidad. El llamado a proclamar al mundo en la santidad. A nadie, yo creo que nadie que haya estudiado la palabra, alguien que haya leído la Biblia como la hemos leído esta noche, yo creo que nadie puede venir y decirle, a mí la Biblia aquí me dice que me da permiso para ir a hacer tal cosa y después puedo regresar. La palabra del Señor es clara, es firme y no retrocede atrás lo que dice. Usted y yo hoy podemos decir, yo hoy me arrepiento ante el Señor, yo hoy me arrepiento ante el Padre y yo me arrepiento ante el Hijo. Pero el día de mañana nosotros podemos olvidar aún lo que dijimos. El Señor prometió que venía por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esa iglesia a la que hoy en día queremos prepararnos para que el día que esa trompeta suene, estemos preparados. Que esa lista no importa que si es de aquí a Guatemala, de aquí a donde sea, pero que sea una lista en blanco.
Porque todos sus pecados y mis pecados han sido borrados por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Esos pecados que a usted y a mí nos señalaba, que estén borrados por esa sangre bendita que fue derramada por usted y por mí. Nosotros sabemos que esa sangre no fue derramada simplemente porque a ellos les andaba haciendo revolución en ese tiempo. Esa sangre fue derramada con un propósito, de que usted y yo podamos llegar el día final y presentarnos ante el trono del Señor y decir: hasta aquí Jehová me ayudó, hasta aquí Jehová me guardó, hasta aquí puedo decir que el abogado estuvo conmigo, me guió ante toda verdad, me dirigió ante la mirada del trono blanco, donde el Señor dijo que si no había morada, Él iría a preparar para mí, que si no había lugar, que Él iba a hacer un espacio, porque Él quiere que usted y yo entremos a ese lugar donde fue a preparar, ese lugar donde usted y yo tenemos que llegar. ¿Cómo podemos llegar? Ya para ir terminando, Jesucristo el justo, ve a Él en fe y arrepentimiento y alcanza el perdón y consuelo para tu vida. Ve a Él. Yo no te digo ven a mí, porque yo tengo pecados también, yo cometo pecados también, pero me presento ante el Señor. ¿Cuántas veces David no pecó? ¿Cuántas cosas David pecó y aún hasta mató? Podría haber dicho él: yo ya no alcanzo perdón, porque yo adulteré, yo maté, yo hice esto, hice el otro. Pero el Señor no le dijo: tú ya no tienes perdón, ya no tienes salvación porque hiciste esto y el otro. David se acordó que había un abogado ante el Padre. David se acordó que había alguien ante el Padre que estaba intercediendo por sus pecados. Alguien que le estaba diciendo: no te preocupes, ya pecaste, pero reconociste que pecaste. Lo que yo necesito es que reconozcas que pecaste, le decía el Señor. Usted y yo lo que necesitamos reconocer es que tenemos pecado día con día. Que tenemos pecado día con día. ¿Cómo nosotros lo vamos a reconocer? Reconociendo primero al abogado, para que nosotros podamos reconocer nuestros propios pecados, nuestras propias luchas. Nosotros las enfrentamos de la mano con nuestro Salvador, tomados de la mano. Y usted puede decir: hermano, pero ya no aguanto, ya ando de rodillas. No se preocupe, que 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. En ningún momento el Señor lo va a dejar tendido. En ningún momento el Señor lo va a dejar solo. Simplemente dígale: Señor, yo quiero ir tomado de tu mano. No importa lo que vaya a pasar mañana, no importa lo que vaya a enfrentar, pero yo quiero ir tomado de tu mano. No me sueltes, Señor. No me sueltes, Señor. Yo sé que Dios tiene la misericordia todavía para usted y para mí. Los que estamos en este lugar, los del internet, le damos gracias al Señor porque han tenido la oportunidad de escuchar la palabra. Si tienen la oportunidad de decirle al Señor que quieren arrepentirse, es el mejor momento. Es el mejor momento de reconocer que necesitamos al abogado. ¿Cómo lo podemos hacer? Clamando a Cristo Jesús, atendiendo el llamado del abogado. Gracias les damos, gracias a los del internet.